Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud. Hoy con un invitado especial, todo un referente, toda una eminencia dentro de la medicina por su larga trayectoria en la misma. Ricardo, ¿por qué no nos habla de nuestro invitado del día de hoy? Exacto, hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Dr. Juan Brunetto, que es un ícono de la clínica médica en Córdoba, porque perteneció a una cátedra muy famosa de la universidad en clínicas, porque luego llegó a ser profesor titular, secretario académico de la facultad, miembro del Consejo Nacional de Actualización Universitaria, es decir, una persona realmente extraordinaria y que ha dejado una estela de sabiduría en la medicina de Córdoba. Juan Brunetto es nuestro acompañante de hoy. Vamos a la entrevista. Principio Activo Salud se da lujos. Hoy tenemos al profesor Juan Brunetto, que es una figura consular de la medicina de Córdoba. El doctor Brunetto empezó su carrera en una cátedra que los más veteranos, como yo, recordarán como la cátedra por excelencia de la Facultad de Ciencias Médicas de hace unos cuantos años, la del doctor Ricardo Podio en el Hospital Clínica. Era una cátedra de clínica médica de donde salieron para aquel entonces los mejores clínicos, los mejores cardiólogos. Realmente era una cátedra fabulosa. Y Juan Brunetto, mi amigo y colega, ejerció allí su carrera docente y después de que Podio ya no fuera más profesor, incluso que falleciera, llegó a ser el profesor titular de una de las cátedras de clínica médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy lo tenemos con nosotros. Hola Juan, muchas gracias por venir. No, gracias Ricardo por hacernos esta invitación donde podamos compartir algunas cosas interesantes que siempre tiene la medicina. Sí. Por ejemplo, hemos hablado de la cátedra de Podio de aquella época, ¿no? Y en este programa algunas veces hemos mencionado el tema de la deshumanización a veces de la medicina, en la que este gran avance maravilloso y que nos ha servido a todos, a vos y a mí, que es la tecnología médica, ha hecho de que se produjera como un apartamiento entre la relación entre el médico y el paciente. ¿Qué opinión te merece, Juan? Concuerdo totalmente con lo que dice Ricardo. En aquella época se decía que el 70% del diagnóstico se obtenía de la relación con el paciente, de la conversación, de los datos que se obtenían, y teníamos muy poca tecnología. La tecnología aportó un gran avance. La edad de la gente se ha prolongado, pero creo que desde el punto de vista del contacto con el paciente, la sensación de afecto que se generaba, la responsabilidad
que se creaba en esa relación se va perdiendo paulatinamente a medida que la tecnología va creciendo. Cada vez el paciente deja de ser humano y se va convirtiendo más en un número o en una historia clínica. Eso para nosotros que lo hemos vivido resulta muy doloroso en el día de hoy. Es indudable que ha aumentado la expectativa de vida. Hoy un infarto no es una condena a muerte, sino es una condena o un paso hacia el stent o el bypass. Antes, digamos, ustedes al infartado, digo ustedes porque yo no fui clínico, le hacían reposo. 40 días de cama. 40 días de cama y esperar a que no se muriera. A que no se muriera. Pero muchos ni aspirina había. Ni aspirina. Ni aspirina le dábamos. Muchos se morían, ¿no? Sí, la mortalidad era muy alta. La mortalidad muy alta. Hoy no es tan alta la mortalidad, a pesar de que las patologías cardiovasculares siguen siendo las que encabezan, ¿no? las tasas de mortalidad. Entonces, el avance de la tecnología es importante, pero debiéramos llegar a un mix entre el viejo médico y el paciente que se sentía muy bien en esa relación y el uso de la tecnología. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la tecnología ha robado el tiempo. La celeridad con que vive el mundo también se manifiesta en la relación del paciente con el médico. Y eso impacta mucho. Yo mencionaba hace un rato que un autor decía que sabía hablarle a los pacientes para que lo escucharan y sabía escuchar para que le hablaran los pacientes. Entonces, esa relación entre el hablar y el escuchar en ambos es fundamental. Y esto es lo que estamos perdiendo hoy en día, ¿no? Sí, esto no es un estar en contra de la tecnología, porque incluso, como nos conocemos muy bien con Juan, ambos la hemos usado y por eso estamos acá todavía. Así que no vamos a despreciar algo extraordinario que realmente la ciencia le ha provisto a la comunidad mundial. Pero también es cierto que es muy importante la relación médico-paciente, que no se puede abandonar, que el médico debiera disponer de más tiempo, que el paciente debiera ir con expectativa de hablar y de ser escuchado, y de que tendríamos que hacer que no solo sea pedir una tomografía computada lo más rápido, sino poder transmitir parte de lo que es importante para la prolongación, no de la vida, sino de la calidad de vida. ¿Es así, Juan? Ese es un tema importante. Antes, cuando yo ingresé al hospital, año 1962, ver a una persona de 80 años me impactaba o nos asombraba. Hoy en día eso nos ocurre a los 100 años y cada vez se va aumentando más. Es indudable que la tecnología, el avance farmacológico y en alguna medida importante las medidas de prevención han prolongado la vida. Pero yo quisiera hacerte una observación, que fíjate, Ricardo, vos vas viendo que las enfermedades se tratan, como dijiste vos, mejoran, se prolonga la vida, se diagnostican más temprano. Muchos de los infartos no llegan a producirse porque se corrigen antes de la producción del infarto, pero hay una cosa que no ha cambiado. Las enfermedades se siguen produciendo igual. Y aquí nos está fallando una cosa. Estamos apuntando a la enfermedad y tenemos que apuntar más a la salud. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Centro de Diagnóstico de Excelencia para el Control Integral de la Mujer y la Embarazada. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. En
el año 99, cuando surge este proyecto, el primer proyecto de centralización de banco de sangre del interior del país, proyecto importante y grande, ¿no? Hasta ese momento la donación de sangre en Córdoba estaba muy atomizada, había más de 40, 45 bancos de sangre distribuidos entre el sector público y el sector privado de la salud. Entonces la gente tenía, las instituciones médicas tenían banco de sangre propio. Viendo lo que se venía y que después, a partir del año 2002-2003, con el Plan Nacional de Sangre, empieza a ir hacia la centralización, los bancos de sangre en todo el país, un grupo de médicos de la especialidad consideran de que es necesario juntarse y armar una estructura donde esté contenida toda la hemodonación. Desde el momento que se recibe el donante de sangre, se lo selecciona, se le saca la unidad de sangre, se lo estudia y se distribuyen después los hemocomponentes. Posteriormente el país nos daría la razón porque justamente es imposible trabajar en lo que hoy venimos trabajando, que es el cambio del modelo de donación, de una donación de reposición hacia una donación voluntaria, si uno no está centralizado y trabajando a gran escala como lo hace la Fundación nuestra, ¿no? La Fundación es una ONG de autogestión. Esto significa que recibimos donantes, en una parte donantes que envían las instituciones médicas que son clientes de la Fundación y por otro lado el trabajo como el que hoy estamos realizando aquí en UPC, que venimos trabajando fuertemente desde el año 2008-2009, buscando el donante voluntario de sangre, que está en la población, que está en las organizaciones civiles, que están en las empresas y instituciones como es la UPC. Queremos demostrar de lo que estamos buscando realmente es que la gente sea solidaria, que donen sangre, porque detrás de esto no hay, ni que se habló en su momento, ningún negocio. Simplemente lo que hacemos es acercar el banco de sangre para que la gente que hoy está sana done sangre por lo que necesitan, que el día de mañana va a haber gente que va a estar donando por ellos. Así que simplemente eso, acérquense a donar sangre donde les quede más cómodo, donde residan. El banco de sangre que haga las colectas en el lugar o en el hospital público, que muchos de estos tienen banco de sangre local. Acérquense a donar sangre porque hay gente que lo está necesitando. Uno de los indicadores más importantes para conocer la calidad de vida de un país, su aspecto social, económico, es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil se mide comparando la cantidad de recién nacidos vivos y cuántos mueren antes de un año. Y también hay una mortalidad infantil extendida hasta los 5 años. Se calcula que 93 millones de niños mueren en el mundo antes de los 5 años, lo cual es una barbaridad. Nuestro país no está exento de ello. A pesar de ello, los países con mayor tasa de mortalidad infantil son algunos de África, que tienen más de 100 contra 1000. Y eso que el Asia rica, digamos, Malasia, Japón, China, tiene apenas 3 por 1000 y la Europa occidental menos de 3 por 1000. Fíjense la diferencia. Cuba ha llegado a tener entre 0 y 0.1, es decir que su calidad de atención médica para el recién nacido es muy importante. Argentina, que siempre tuvo una mortalidad infantil de 2 dígitos, en el año 2015 llegó a 9.5, es decir, hemos bajado los 2 dígitos y estamos en 1 dígito, pero estamos con problemas. Hoy ha vuelto el hambre a la Argentina. Hoy los niños han vuelto a llenar las escuelas para comer, los comederos hechos por la gente en las villas miserias, en las zonas más pobres, lo cual entorpece absolutamente la calidad de vida de esos niños y su desarrollo ulterior. El hambre produce trastornos cerebrales, produce pérdida de crecimiento en altura, produce deserción escolar, produce delincuencia, produce
vivir en la calle, abandono de la familia. Estamos en peligro. Ha vuelto el hambre a la Argentina. Tenemos que buscar todos los medios para que este flagelo desaparezca. Hambre cero en la Argentina, por favor. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Últimos avances en el diagnóstico prenatal, diagnóstico por imágenes, laboratorio, biología molecular, genética, endocrinología y otras especialidades médicas. Experiencia y seguridad de un equipo profesional especializado. Diagnus Lab. ¿Cómo darías vos, con tu experiencia de clínico, a la comunidad que nos está viendo, qué es prevención? ¿Cómo se maneja la prevención? Claro, yo siempre lo suelo comparar cuando damos ahora de grande, estamos trabajando justamente con las comodidades y siempre lo comparamos con un auto. Uno compra un auto, no se olvida de ir en la fecha que le corresponde hacer el service, el otro service, y después cada 15 días le controlamos las gomas, le cambiamos el aceite, le utilizamos la nafta que corresponde, no le ponemos un día nafta y otro diésel. Fíjense si nosotros, que es también un motor nuestro organismo, que produce energía, que genera actividad, la mayor parte de las veces nos olvidamos de todo eso. Nos cuidamos cuando somos chicos porque nos controlan, nos exigen las vacunas, nos exigen el examen médico. Y porque nuestras madres nos llevaban metódicamente, como lo siguen haciendo. Como lo siguen haciendo. Pero después, cuando entramos en la época de la adolescencia y de la independencia, nos olvidamos. Y ahí nos aparece la diabetes, la hipertensión, los trastornos de los lípidos y muchas cosas más que no nos damos cuenta. Y cuando llega el momento que tenemos 45, 50 años y ya tenemos 10 años de diabetes, otro tanto de hipertensión, con secuelas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como le cuidamos la nafta al coche y le ponemos la que corresponde, hagamos una alimentación saludable, responsable, hagamos la actividad física que corresponde, no fumemos, seamos moderados con el alcohol, dormamos las horas que correspondan y seguramente que muchas de esas enfermedades o se van a retrasar o no van a llegar. Sí, o van a aparecer pero disminuidas, es decir, sin que nos lleven a la internación o a la muerte. Vale, sí. Es cierto, la prevención con alimentación, con actividad física, también tratando de dominar lo más que se pueda el estrés, ¿no? Es el otro factor que también hay que tener en cuenta, aprender a manejar el estrés. No es fácil. No es fácil, pero es difícil. Hay distintas técnicas y métodos que ayudan, ¿no? A veces muy simples, no tan médicos, sino de comportamiento del adulto, como algunas ejercitaciones, técnicas orientales que ayudan mucho a modificar esa situación de estrés. Sí, porque el estrés, uno decide todo eso y sale con el auto y en la primera esquina tiene un impacto y se estresa muchísimo, hasta con un bocinazo, ¿no? Sí. Bueno, y te voy a hacer una pregunta casi histórica. Ustedes que fueron clínicos, para la gente no sabe, nosotros, los viejos estudiantes de medicina, teníamos como referente el libro de Navarro. Navarro fue un clínico, no sé si vos lo conociste. Llegué cuando él dejaba la cátedra. Ya terminaba, ¿no? Sí. Navarro fue un hombre, incluso acá hay un pasaje en Barrio Alberdi, que se llama Profesor Navarro,
que dicen que Navarro era tan buen clínico que estaba sentado en su escritorio y el paciente entraba y de verlo caminar, de verlo su rostro y todo lo demás, ya sabía qué tenía. Entonces, todos los libros que nosotros leíamos de semiología, de clínica médica de Navarro, nos mostraba una medicina que hoy no existe, ¿no? ¿Cómo tomaron ustedes que venían de esa escuela cuando apareció el stent, cuando apareció la angiografía, cuando apareció el bypass y todas estas cosas? Bueno, lo tomamos bien, porque, claro, en la primera época, cuando yo ingresé, que el doctor Navarro había dejado hacía poquito la cátedra, pero seguimos estudiando por los libros de él durante varios años, estábamos habituados a que cuando un enfermo había que operarlo, se disponía de 4 o 5 análisis para hacer una radiografía, cuando mucho, y lo demás era el oído, las manos, la vista y decidir. Yo me acuerdo de las discusiones con los cirujanos. Lo operamos con una incisión por arriba del ombligo o de abajo del ombligo. Ni siquiera estaba ubicado qué pasaba en el abdomen. Hoy en día eso ha cambiado. Por suerte, ese cambio no se dio bruscamente. Se fue dando a través del tiempo en forma sucesiva y progresiva, y eso hizo que nos adaptáramos sin ningún problema a esas técnicas. Lo que extrañamos es el tiempo, que antes estábamos con un paciente 1 hora hablando, que nos contara hasta el último detalle, y hoy la celeridad de la gente y del médico se ha caído a 15 minutos. Y eso, realmente yo voy a ser sincero, nunca di un turno de 15 minutos. Lo mínimo, hasta media hora llegué. Y además, Juan tiene un mérito muy importante para los que hemos estado mucho en la Facultad de Medicina, y que es haber creado prácticamente, y no sé cuántos miles de kilómetros hizo, cuando eran decanos los doctores, primero Saracho Cornell y después Willington, de ir armando los hospitales del interior de la provincia de Córdoba y los de la ciudad, lo que se llamó el programa Práctica Final Obligatoria. Práctica Final Obligatoria. Los médicos de Córdoba ahora, los que se reciben, además de rendir todas las materias, tienen que hacer durante un tiempo una práctica obligatoria antes de recibir el título. Y Juan fue el creador de ello. ¿Qué experiencia te dejó eso? Muy buena por este hecho. Siempre yo me propongo del interior, es decir, he sido un defensor del interior. Me siento aún del interior a pesar de que hace más de 50 años que estoy en Córdoba. Y me parecía que era importante que los estudiantes de medicina no solo vieran el gran hospital de la ciudad y la gran ciudad, sino que vivieran la otra realidad, muy distinta de esta. Y eso nos impulsó, y apoyado también porque la CONEAU en ese aspecto estaba haciendo ese requerimiento, incorporar los hospitales del interior. Más de 100 hospitales del interior participan y los alumnos están 6 meses viviendo o en el hospital o en algún lugar de ese pueblo o ciudad, porque los mandamos desde lugares tan chicos como Las Arrias, a Río Cuarto, se los distribuye, y cuando van a un lugar muy chico se los mantiene un periodo en el chico y otro en una localidad más grande, para que vean todo lo que es la realidad y entiendan, porque a veces cuando viene un médico del interior con un paciente, los de la ciudad peyorativamente creemos que sabemos más que él, y él quizás tiene 30 años y cuando nos trae un caso... Y la vio a todas. Exacto. Entonces yo creo que eso es muy importante y esa es la experiencia que nos dejó. Y lo otro es que aprendieron a hablar con la gente. Muy bien. Creo que es suficiente haber presentado a Juan Brunetto, ha sido un orgullo, un honor, y que ustedes sabrán interpretar las palabras de un maestro de la medicina de antes y de ahora. Hasta la próxima. Hemos tenido con nosotros a Juan Brunetto, clínico médico, ya jubilado, pero que realmente ha dejado una impronta muy importante en la sociedad con su sapiencia, con su sabiduría
con su historia y que nos ha dejado algunos conceptos realmente interesantes, sobre todo en la prevención de la salud y no de la enfermedad. Muchas gracias y hasta la próxima. Agradecemos a nuestros televidentes por seguirnos en cada programa y nos vemos en el próximo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Thank you.